Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de nodos sobre este circuito que contiene pues bastantes elementos como 5 resistencias de 2, 3, 6, 8 y otra vez 2 ohms. Contamos también con una fuente de corriente de 1 ampere y tres fuentes de tensión de 16 volts, 8 volts y una fuente dependiente de tensión que depende pues de esta corriente IX que va bajando en este tramo. Entonces, pues, para aplicar este análisis de nodos sobre ese circuito, primero que nada vamos a señalar cuál va a ser el nodo de referencia de ese circuito, el cual va a ser este, el cual vamos a decir que está conectado a tierra y por lo tanto hay un potencial de cero sobre ese circuito. Entonces luego pues los demás nodos de no referencia pues también vamos a marcarlos, pues los principales. Estos dos conforman un mismo nodo, entonces voy a decir que este es un nodo, este es otro nodo, por acá hay otro nodo, este también es el mismo, este es otro y aquí también. Estos dos son los mismos, ¿no? Entonces, esos son los 5 nodos que vamos a estar necesitando. A este vamos a llamarle nodo 1, nodo 2, 2, 3, 4 y 5. De manera que, pues, primero que nada podemos notar que nodo 1, 2, 4 y 5 forman un supernodo, puesto que pues están conectados todos a fuentes de tensión, ¿no? Entonces el supernodo está conformado por todos estos nodos de esa manera. Eh, entonces, pues según el método, lo que dice el método es que vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este supernodo y aparte, pues como implica a 4 nodos, tenemos que obtener 4 ecuaciones en total de ese supernodo. Entonces, una ecuación va a ser la ley de Kirchhoff de corriente sobre todo este supernodo y las demás vamos a obtener una ecuación sumando todos los voltajes de este supernodo, de forma que pues vamos a estar relacionando aproximadamente algunos de estos potenciales de los nodos y pues alguna ecuación individual, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces primero que nada vamos a notar pues diferencias de potenciales. La diferencia de potencial entre el nodo 1 y el nodo 2 es de 16 volts. Voy a denotarlo como 16 simplemente. Para ninguna cifra, para ningún valor voy a estar considerando ¿cómo se dicen? Unidades, sino hasta el final que sean los resultados, pero pues por ahora nomás hay que notar que las corrientes están en amperes, las resistencias están en ohms y los voltajes están en volts. Entonces pues los potenciales también pues van a estar en volts. De esta forma entonces aquí tenemos esta primera ecuación, que tenemos que la diferencia de potencial entre nodo 1 y nodo 2 pues son 16 volts, como nos dice esta fuente de voltaje. Luego podemos tener que la diferencia potencial entre el nodo 2 y el nodo 3, el nodo 4, perdón, es de 4 veces la corriente IX. Pero esta corriente IX, como es esta que pasa acá, es la diferencia potencial entre nodo 3 y 0 volts entre esta resistencia, aplicando la ley de Ohm. De forma que pues lo que estamos diciendo es que IX es la diferencia potencial entre B3 y 0, es decir, B3 entre 6 ohms, nomás digamos de 6, con lo cual esto es igual a 2 tercios potencial B3, de forma que si multiplicamos por 3 a ambos lados y restamos a ambos lados, vamos a tener que 3 potencial nodo 2 menos 2 veces el potencial en 3 menos 3 veces el potencial en 4 es igual a 0, la cual es nuestra segunda ecuación que podemos plantear. Otra ecuación que podemos plantear también sería la diferencia potencial entre nodo 4 y nodo 5. Entonces, diferencia potencial entre nodo 4 y nodo 5 pues es igual a 8 volts o 8. Esta pues es otra. Y por último, que era lo que les decía, vamos a sumar todos los voltajes de todos estos nodos y al final pues obviamente pues va a ser la suma de esos voltajes, ¿no? Es decir, el voltaje de nodo 1 y nodo 2
voy a ponerlo por aquí abajo, que es B1 menos B2, más el voltaje del nodo 2 al nodo 4, es decir, B2 menos B4, más el voltaje del nodo 4 al nodo 5, que es B4 menos B5. Esto tiene que ser igual pues a la suma de dichos voltajes, es decir, esto tiene que ser igual a 16 más 4 por Ix más 8. 16 más 8, pero 4Ix recordemos que es 2/3 B3. Entonces, primero que nada, notemos que aquí estamos sumando B2, acá lo estamos restando. Entonces, pues se van a restar. Y aquí estamos sumando B4, estamos restándolo también. Entonces, también aquí se van a restar. De forma que esta ecuación, si restamos a ambos lados este término de B3, vamos a acabar que B1 menos 2/3 B3, que es esta. Todos estos términos ya, pues, no, por así decirlo, no existen porque ya se restaron. Y menos B5. Esto es igual a 16 más 8, que es 24. De forma que si multiplicamos toda esta ecuación por 3, vamos a tener que 3 por el potencial 1 menos 2 veces el potencial en nodo 3 menos 3 veces el potencial en nodo 5 es igual a 3 veces por 24, que es 72, la cual es otra ecuación pues útil, por así decirlo. Muy bien, entonces el supernodo ya acabamos de obtener 4 ecuaciones, esta, pero vamos a utilizar las que más relaciones tengan entre los potenciales de todos los nodos. Es decir, vamos, para plantear el sistema de ecuaciones lineales para resolver para los potenciales, vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a utilizar también esta ecuación y podemos utilizar también esta primera ecuación. Pues entre esas pues tienen el mismo valor, entonces yo voy a elegir usar esta primera. Entonces tenemos hasta ahora estas 3 ecuaciones planteadas, que vamos a, pues vaya, con ello vamos a plantear el sistema general y pues resolver para los potenciales de nodos. Entonces bien, vamos a continuar y ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este supernodo. Antes de ello vamos a marcar cuáles van a ser las corrientes en este nodo, las cuales pues voy a proponer que aquí hay una corriente que va así, y esta voy a llamarla es I1. Por acá va otra corriente que yo voy a llamarla I2. Esa es una corriente I. Y por acá va bajando una corriente, voy a llamarla I4. Y por aquí sale una corriente I3. Así esas van a ser las propuestas de corriente que voy a llevar a cabo. Y pues de forma que vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo este supernodo. Es decir, que las corrientes que entran en todos estos nodos tienen que ser igual a las corrientes que salen. O sea que aquí entra una corriente I1, entra una corriente I2, la voy a plantear por aquí, entra una corriente I1, entra una corriente I2 y entra una corriente de 1 ampere. Y esto ya son las únicas corrientes que salen. Eso tiene que ser igual a las corrientes que salen, es decir, de aquí sale I2, sale I3 y sale I4. Entonces, por supuesto que I2 pues, se puede restar a ambos lados, por supuesto, de forma que si restamos a ambos lados I1, vamos a tener que menos I1 más I3 más I4, que es igual a I1, viene siendo la diferencia potencial entre 3 y 1 sobre 2 ohms, pero con este menos pues vamos a tener que es la diferencia potencial entre nodo 1 y nodo 3 entre 2 más la corriente I3 va a ser la diferencia potencial entre nodo 4 y nodo 3 dividida entre resistencia, que es 3. Esto más la corriente I4 que tenemos por aquí va a ser la diferencia potencial entre nodo 5 y 0, es decir, B5 entre 8, y esto es igual a 1.
Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar por 24 toda esta ecuación. Por 24, pues para reducir los denominadores. Entonces, si multiplicamos por 24 aquí, vamos a tener, pues 24 sobre 2 es 12. Entonces vamos a tener 12 por potencial en un B1 menos potencial 3. 24 sobre 3 es 8. Entonces 8 veces potencial 4 menos potencial 3. 24 sobre 8 es 3, entonces vamos a tener 3 veces el potencial en 5, y eso es igual a 1 por 24, que sigue siendo 24. Luego vamos a reacomodar los términos, de forma que aquí solo tenemos uno que es B1, entonces vamos a tener 12 por B1. No tenemos potencial en B2, así que 0 veces. Tenemos potencial en 3, tenemos menos 12, potencial en 3, menos 8, y pues menos 12 menos 8 es menos 20. Potencial en nodo 3. Tenemos B4, sí, tenemos 8 veces B4. Y tenemos más 3 veces B5, igual a 24. La cual va a ser otra ecuación pues de nuestro sistema de ecuaciones lineales. La cual, por supuesto, pues vamos a utilizar, y por ello vamos a marcarla, que va a ser una de las que vamos a utilizar para resolver para los potenciales de nodo. Por último, no tenemos que excluir a este nodo 3, puesto que no hemos aplicado la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo. Entonces, pues vemos que va a venir una corriente I3, entra una corriente I3 y sale IX e I1. Entonces quiere decir que I3 es igual a IX más I1. Esto quiere decir entonces que I3 pues, es la diferencia potencial entre nodo 4 y nodo 3. Entre 3. Y eso es igual a 4 veces, bueno, es esto básicamente, es 4 veces, es esto sobre 4. Que bueno, prácticamente pues realmente no era necesario hacer eso, sino que simplemente pues es decir que es 3 entre 6, ¿no? O sea, B3 entre 6 simplemente. Es Bx, pues la que estamos viendo, la diferencia potencial entre este nodo y este, que pues es B3 entre la resistencia, que es 6. Entonces esto es simplemente B3 sobre 6, lo había olvidado, más la corriente I1, que es la diferencia potencial entre nodo 3 y nodo 1. Nodo 3, nodo 1, entre 2 ohms. Y pues esto lo podemos multiplicar todo por 6, de forma que vamos a tener 2 veces potencial en 4 menos potencial en 3. Pues podemos restar de ambos lados. Restamos a ambos lados estos dos términos, entonces vamos a tener menos. Bueno, pues multiplicamos por 6, ¿verdad? Entonces eso simplemente es menos B3. Y a multiplicar por 6, esto simplemente es 3 por, pero con el negativo se lo vamos a meter, por así decirlo. Entonces va a ser 3 veces por B1 menos B3. Esto es igual a 0. Y pues vamos a reacomodar aquí, entonces vamos a tener... Tenemos término que un B1, que es simplemente 3 veces potencial 1. Tenemos en B2, no tenemos en B2, entonces ahora tenemos menos 2B3. Menos B3, tenemos menos 3B3. Y menos 3B3 tenemos menos 6 potencial en 3. Y por B4 tenemos simplemente 1, que es más 2B4. Igual a 0. Y esta es la última de nuestro sistema de ecuaciones lineales. Vamos a marcarla. Y pues si vamos a utilizar estas 5 ecuaciones que marcamos para resolver nuestro sistema, el cual pues va a quedar de la siguiente forma. Vamos a poner la matriz de coeficientes para nuestro sistema, de forma que vamos a tener pues aquí potencial 1, que es 1, bueno, el coeficiente, ¿no? El coeficiente de potencial 2 es menos 1. Le tenemos 0 para B3, 0 para B4, 0 para B5. Luego con esta ecuación vamos a tener 0, porque no hay un término de potencial B1. Luego vamos a tener 3.
luego menos 2 para B3 y menos 3 para B4, y 0 para B5. Luego vamos a tener de esta ecuación 3, no hay B2, entonces 0, menos 2, 0 y menos 3. Luego, pues prosiguiendo, tenemos ahora esta ecuación que vamos a tener 12 para B1, menos, bueno, 0 para B2, no hay término de B2, menos 20 para B3, 8 para B4 y 3 para B5. Y por último, esta ecuación que vamos a tener, pues aquí 3 para B1, no tenemos B2, entonces 0, tenemos menos 6 para B3, 2 para B4 y 0 para B5. Entonces, aquí esa es la matriz de coeficientes, la matriz de variables, entonces va a ser pues obviamente el de los potenciales, B1, B2, B3, B4 y B5. Y eso es igual pues a la matriz de resultados que va a ser para esta primera ecuación, que es esta, pues va a ser 16. Para esta segunda ecuación pues es 0. Para esta tercera es 72. Para esta cuarta es 24. Y para esta quinta ecuación también es 0. De forma que pues esto es la matriz o vector de resultados, de donde pues si resolvemos mediante un software vamos a obtener los siguientes resultados para los potenciales. Potencial B1 es igual a 24 volts. Potencial B2 es igual a 8 volts. Potencial B3 es igual a 12 volts. Potencial B4 es igual a 0 volts. Y potencial B5 es igual a menos 8 volts. Con lo cual, pues con esto, técnicamente con esto concluimos el análisis de nodos, puesto que ya pues habiendo obtenido los potenciales de nodos, pues con eso pues realmente concluimos el procedimiento, ¿no? El método. Pero pues con esos potenciales podemos obtener cuál es el valor de esta corriente Ix. Vamos a obtenerlo por aquí. Entonces Ix es la diferencia potencial entre 3 y 0, es decir, potencial en 3 sobre resistencia de 6 ohms. Potencial B3, recordemos que son 12 volts entre 6 ohms, esos son 2 amperes. Entonces podemos remarcar el valor de Ix. Asimismo, este potencial vamos a llamarle B de esta fuente de corriente dependiente, va a ser B igual a 4 veces por Ix, que va a ser pues 4 por 2 amperes. Bueno, eso realmente serían 4 ohms para nivelar las unidades. 4 ohms por 2 amperes pues son 8 volts. Entonces con eso vamos a remarcar por último pues las soluciones finales, que va a ser por un lado pues esto pues, de nuestro sistema, pues de los potenciales de nodo, y por último pues los valores de las preguntas que se nos hicieron, que el de la corriente Ix y el del potencial dependiente de 8 volts. Entonces ahora sí, con esto concluimos el análisis de ese circuito, que fue pues llevado a cabo mediante un análisis de nodos. Y pues sí, con eso concluimos.